El ingeniero Radamés Segura, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Cristian. Buenos días, Geomar. Buenos días, José Francisco. Bien llegado, bien llegado. A diario. Ingeniero, usted no es médico, pero vamos a requerir un diagnóstico suyo. ¿Qué es lo que pasa en su partido? ¿Qué enfermedad es que tiene su partido? O síndrome, no sé. Sí, en el PLD lo que pasa es que hay una lucha por el poder que está mal encauzada. Principalmente entre partidarios del presidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina. Esa lucha no es nueva, ¿eh? Yo había hablado de eso en el comité político de manera reiterada durante más de un año. Al principio no se creía, se estaba tratando de dar una apariencia de una cierta tranquilidad y de unidad, pero uno sabía que esa lucha podía venir y que esa era una lucha que estaba desarrollándose y que iba a ser completamente clara. Uno de los componentes principales de esa lucha tiene que ver con que en el partido nosotros nos hemos acostumbrado al servicio, al empleo, a las facilidades, y evidentemente que se está mirando que quien se queda con las elecciones, quien gana la presidencia de la República, pues adquiere una posición preeminente inmediatamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Un ejemplo de esto es que en el mes o en el año 2011, Leonel era el hombre más poderoso, vamos a decir así, dentro del PLD, porque tenía mayoría en el comité político, mayoría en el comité central, mayoría en el bloque de diputados y mayoría en el bloque de senadores. Y ahora en el año 2018, pues Danilo pasa a ser el hombre más poderoso. Tiene mayoría en el comité político, mayoría en el comité central, mayoría en el bloque de diputados y mayoría en el bloque de senadores. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido entre ellos dos para que haya ese trasvase, ese cambio de mayoría dentro de estos dos líderes del partido? Bueno, que en el año 2011 Leonel era el presidente de la República y en el año 2018 Danilo es el presidente de la República. Decretos. Entonces eso está completamente claro. Entonces la lucha no es simplemente por la candidatura presidencial, la lucha es también por el control del partido. Entonces la realidad, ingeniero, el concepto partido en la realidad desapareció. No ha desaparecido, pero está bastante menguado, vamos a decir así. Es decir, por ejemplo, los compañeros, hay compañeros o los partidarios principales de ellos, pues están cambiando un poco el criterio de la lealtad. En el partido siempre ha habido una lealtad institucional del partido como institución, ¿verdad? A su método de trabajo, sus estatutos, su disciplina, etcétera. Pero esa lealtad ha estado siendo cambiada por una lealtad individual, una lealtad a los líderes. Y entonces la lealtad se ha ido personificando. Y eso evidentemente que una personificación de la lealtad pues debilita la parte institucional. Entonces los compañeros o compañeras, principalmente ciertos partidarios, consideran que ellos deben ser fieles y leales a sus líderes, no al partido como institución. Juanjo habló del grupismo y se penalizaba. En aquel entonces. Ahora estamos en una situación una situación peor, individualismo, ¿cree usted? Está el individualismo, pero está el seguimiento a un determinado líder. Incluso hay partidarios del presidente Fernández y del presidente Medina que lo ven a ellos incluso con ribetes mesiánicos o con personas que son dignos de hacerle una especie de culto a la personalidad. Y no hay tal Mesías. Nosotros somos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. El único grande que hay es el PLD, porque el PLD es quien produce los presidentes, produce los senadores, los diputados, los alcaldes y los regidores, como institución. Entonces yo creo que a quien hay que hacerle merecimientos, a quien hay que hacerle, digamos, reconocimientos, es al partido como institución. Ninguno de nosotros, al margen del PLD, hasta el día de hoy ha llegado lejos. Los que se han ido del partido o han sucumbido o han decidido regresar. Porque el partido como institución, esas siglas,
de esa organización tan portentosa que fue ideada, formada y desarrollada por Juan Bosch y que nos dejó a nosotros como un legado para el pueblo dominicano, que sirviera como instrumento de cambios y de transformaciones. Esa organización es la organización fuerte, es la organización líder, si se puede llamar así. Después nosotros somos todos dirigentes del PLD. Sí, pero definitivamente, ingeniero, esos principios que dieron base al Partido de la Liberación Dominicana, todo lo que proyectó el profesor Juan Bosch como valores para desarrollar el partido y para que el partido dirigiera la nación, servir al partido para servir al pueblo. Todo eso ha quedado como disuelto y lo que predomina, lo que prevalece fundamentalmente es dinero y poder en las esferas de dominio del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo he dicho que eso ha sido atenuado, ha sido amorigerado, por el ejercicio del poder. Porque evidentemente que el ejercicio del poder tiene una influencia. Es claro, incluso don Juan nos explicaba completamente claro a nosotros, que de acuerdo con el contexto del socialismo científico, ¿verdad?, enarbolado por Carlos Marx y Federico Engels, las causas económicas determinan las sociales y las sociales a su vez determinan la política. Entonces el contexto donde nosotros estábamos antes de ser poder es un contexto completamente distinto porque hay que entender que nuestra situación económica, la de muchos de nosotros, ha cambiado positivamente. Y entonces nuestro entorno social también se ha modificado necesariamente. Y nuestro pensamiento político, pues también, evidentemente que esos cambios son ineluctables. Ahora, el PLD ha tenido un proceso de calidad y después un proceso de cantidad. Pero, como decía don Juan, la calidad se convierte en cantidad, pero después la cantidad tiene que cualificarse nuevamente para volver a ser calidad. Esa parte del proceso no ha sido desarrollada hasta este momento. ¿Cuál es la posibilidad de división que usted ve en el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos? Porque en eso se insiste mucho y evidentemente que la posibilidad de acceder a un quinto periodo consecutivo tiene que ser un PLD por el hartazgo que hay y por los jóvenes votantes, jóvenes que solo han visto al PLD en el poder. Tiene que ser un PLD muy unido y tratar de revender o ofrecer algo de una manera que pueda reencantar. Entonces, cualquier división mínima, por más mínima que sea, uno supone que produce una seria amenaza a la permanencia del PLD en el poder. Usted ve, uno lo que ve desde fuera es asomo esa posibilidad de amplia división. Bueno, yo también veo asomos de que pudiera haber una división. Ahora, lo que garantiza que haya una unidad dentro del partido en este momento es que el presidente Danilo Medina no se quede en el poder, pero tampoco retorne el presidente Leonel Fernández al poder. La exclusión de ellos dos de la candidatura presidencial garantizan una unidad dentro del PLD, porque ellos dos son las partes en conflicto. Y hay un principio que establece que quien es conflicto no es solución. Entonces, evidentemente, que el PLD se normaliza, el PLD se tranquiliza, el PLD se siente bien, si en lugar de Danilo, digamos, intentar quedarse en el poder, él declina, y en lugar de Leonel intentar volver al poder, también declina. Si es una condición fundamental, ingeniero, entonces diríamos que si Danilo es candidato o Leonel es candidato, el PLD se divide. Yo no diría, no llegaría tan lejos todavía, Omar, porque a mí siempre como político me gusta ver los acontecimientos, digamos, en perspectiva, pero con un cierto raciocinio. Sí. Yo pensaría, hay dos fuerzas en conflictos y son dos fuerzas grandes. Sí. Hay quienes dicen que las fuerzas de Danilo son muy superiores a las de Leonel, pero como quiera que sea que eso sea cierto o falso, son dos fuerzas grandes. Entonces, en la medida que una fuerza le gana a la otra, porque entre Leonel y Danilo
se ha establecido, lo han establecido partidarios de ambos, un asunto de ganancia y pérdida, porque eso es que tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora no es que Leonel es el candidato y Danilo dice que sí, o Danilo es el candidato y Leonel dice que sí. La gente lo que está interpretando es que si Leonel es el candidato, Danilo perdió, y si Danilo es el candidato, entonces Leonel perdió. Y entonces hay que buscar una solución distinta a todo eso. Por ejemplo, algo que era metodológico, como el asunto de las primarias abiertas y las primarias cerradas. Los partidarios del presidente Fernández y del presidente Medina llevaron eso a un nivel tan grande, a un nivel del paroxismo, donde evidentemente que si las primarias eran cerradas, ganaba Leonel, y si las primarias eran abiertas, ganaba Danilo. Cosa que al final ocurrió, pero que nunca debió haberse planteado como un asunto de ganancia y pérdida. Entonces, entre ellos dos, se ve hoy que en la parte de la aspiración presidencial se está mirando un asunto de ganancia y pérdida. Pero no de que tú eres el candidato hoy y yo lo soy mañana, sino un problema de que tú perdiste y yo gané. Por eso yo digo que lo que más conviene a la organización en este momento para garantizar su unidad es que el presidente Medina no se quede en el poder, es decir, no opte por una segunda reelección, y que el presidente Fernández no vuelva. De todas maneras, yo creo que ellos dos deberían estar muy agradecidos del Partido de la Liberación Dominicana, que los ha llevado como candidatos presidenciales en 6 ocasiones distintas. Cafecito Santo Domingo. Sí, señor. El mejor café del mundo. Sabor que agradecemos a Café Santo Domingo este momento. Bueno. Este momento energético. Ahora, ingeniero, en el 7... Y bueno que está el excelente, cafecito. Excelente sabor que inicia en el aroma. En el 7, alguien perdió, alguien ganó. Incluso Medina dijo en aquel momento que le venció el Estado y participaron en la puja. En el 11, Fernández intentó y recogió las firmas, y Félix Bautista y las carretillas hacia el Palacio de los Deportes, etcétera. Pero alguien perdió, alguien ganó, para seguir su lógica, y no hubo división. Cuando en Juan Dolio Medina sorprendió y dijo, yo quiero aspirar nuevamente. Ahí alguien perdió, evidentemente, recordamos el discurso de Fernández, casi de ruptura, pero era reelección por elección y hubo entendimiento. O sea, en esas 3 situaciones hubo entendimiento. En este caso, el presidente tiene una doble limitación impuesta además por los acuerdos de Juan Dolio, agregado el párrafo, porque la gente habla del párrafo, pero la Constitución, el artículo antes del párrafo dice que 2 periodos y ya, antes del párrafo que es exclusivo para él. Entonces, en todo esto, él tiene una restricción, Fernández no la tiene. Los leonelistas dicen, ellos chantajean y quieren condicionar, no optar a que Fernández, que no tiene el impedimento, tampoco lo haga. Entonces, ellos lo ven en ese contexto. Amenazan, tienen la mayoría, yo creo que realmente tienen la mayoría, y Peralta hacía un desglose proporcional aplastante del danilismo contra el leonelismo en estos días. Entonces, ese condicionamiento, ¿qué lógica tiene en el sentido de que hay uno con un impedimento constitucional y el otro no? Sí, bueno, tú venías hablando... no hubo rupturas en el pasado. Tú venías hablando de que no hubo ruptura, pero esto es algo como que se vislumbra una especie de luz en el horizonte. Ajá. Pero en la medida en que nosotros nos vamos acercando, caminando hacia ese horizonte, la luz se hace más grande. O sea, en el año 2007 era una pequeña lucecita que se veía. El de la división, el fantasma de la división. Entiendo. Después, en el año 2011, esa luz fue creciendo. En el año 2015, bueno, se hizo mucho mayor. El presidente Fernández llegó a declararse guardián de la Constitución el 25 de mayo del año 2015. Y efectivamente, entonces ahora, esa luz es todavía mucho más grande. Es decir, no es algo que va remitiendo, sino es algo que se va intensificando y se va acercando hacia nosotros. El fantasma de la división. Claro, es ostensible.
Entonces, no hay ninguna cuestión. usted está planteando, ingeniero, que es inminente. No, que se va acercando hacia nosotros, pero se puede evitar. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que el presidente Fernández es un aspirante sempiterno a la presidencia de la República, lo que yo entiendo que no debería ser. Y el presidente Danilo Medina también lo está haciendo. Euclides dijo que si sale, Euclides Gutiérrez Félix, el doctor Euclides Gutiérrez, dice que si salen del poder van presos. Felucho ha dicho que si hay división es para afuera que vamos, dijo él. ¿Usted cree qué cree que pasa? Porque cuentan que el último mono es el que se ahoga. Y Danilo y su equipo son los más recientes. Y la fórmula dice que, sobre todo en un partido de tanto tiempo, hay que descabezarlo. ¿Qué pasaría con un PLD después de 16 años corrido, con una serie de acusaciones, el país como el más corrupto según Transparencia Internacional? ¿Qué podría pasar con el PLD? Lo que hoy es algo positivo. Mi posición de que el presidente Medina no debe quedarse, ni el presidente Fernández debe volver, va acompañada con que ellos deben propiciar una competencia sana dentro del PLD, unas primarias que son organizadas en este caso por la Junta Central Electoral, y que evidentemente cuando haya un ganador, que se declare a alguien que haya ganado las primarias, entonces todo el partido de manera consensuada, de manera, digamos, unánime, va a apoyar a ese candidato, y ese candidato o esa candidata va a ganar las elecciones. Ingeniero, porque incluso en el año 2016, el presidente Medina obtuvo casi el 51% de los votos, o sea, del porcentaje que sacó, solamente con miembros del PLD. Es que el PLD ahora mismo es un partido que luce imbatible a nivel, digamos, del país, porque hay una oposición que luce dividida y a veces también silenciosa o desconcertada. Usted anda recorriendo... Evidentemente que el partido es a quien hay que fortalecer. Usted recorre el país, sé que constantemente, haciendo trabajo político con los dirigentes. ¿Cómo reciben fuera de Danilo Medina, Leonel Fernández, en el caso suyo, cómo lo reciben los dirigentes? ¿Tienen el entusiasmo? ¿Están dispuestos a trabajar con alguien que no sea ni Danilo ni Leonel? Oh, pero claro que sí, eso es algo completamente cierto. Nosotros estamos teniendo, yo tengo un equipo político diseminado en toda la geografía nacional, y nosotros estamos sintiendo que hay un apoyo progresivo, hay un apoyo creciente a las aspiraciones nuestras, como una forma, ¿verdad?, de salir de la situación que hay entre el presidente Medina y el presidente Fernández. No es que los compañeros odian a Medina, ni odian a Fernández, ni lo desprecian. Al contrario, aprecian las grandes obras, los buenos trabajos que ellos han hecho a favor del pueblo dominicano. Pero dicen, bueno, es que ya está bien. Ustedes han sido honrados por el PLD con 6 nominaciones presidenciales, 3 para cada uno. Ustedes eran partidarios del modelo norteamericano. Lo hicimos en el año 2003. Dijimos que éramos partidarios del modelo norteamericano, que era un presidente era electo por 4 años y tenía derecho a una reelección consecutiva. Y evidentemente después que saliera del poder, 8 años después que terminara, no podía volver jamás, aunque quedara joven, como fue el caso de Barack Obama. Entonces el presidente Fernández estuvo en el poder desde agosto del año 2004 hasta agosto del año 2012. En ese momento, para mí, él habría cumplido su ciclo histórico como presidente de la República. El presidente Medina está en el poder desde agosto, 16 de agosto del año 2012, y en el año 2020, el 16 de agosto, también habrá cumplido. Y evidentemente que no deben volver, porque lo que un presidente no puede hacer en 8 años de gobierno consecutivo, evidentemente que después no lo hará. Incluso fíjense, la Constitución de la República, esta Constitución del año 2010, que tenía tantos cambios, dice que cada 4 años se elegirá a un presidente de la República. El elector no ha protestado ese tiempo. Lo que quiere decir que en 4 años tú puedes hacer una obra de gobierno
Es razonable. Y si el comité político y si se en 8 reúne, años tendría que ser el doble. el comité político se reúne y se aprueba llevar una reforma constitucional nuevamente para favorecer la presentación como candidato de Danilo Medina, ¿qué pasaría entonces? Bueno, miren lo siguiente. El partido al día de hoy se rige por sus organismos. El comité político es el órgano ejecutivo de las políticas del comité central. Y si el comité político vota mayoritariamente por una determinada propuesta, esa propuesta entonces va al comité central. Casi siempre Y si el comité central la aprueba, y no es algo que tiene que ir, digamos, para ser validada o refrendada en un congreso para la base del partido, entonces esa política queda establecida porque el comité central es el organismo más importante, más determinante, la máxima autoridad entre Congreso y Congreso. Entonces, hasta el día de hoy, el PLD se rige por eso. Y eso va a terminar imponiéndose dentro del partido. Ingeniero. No hay ningún tipo de problema con eso. Bueno. Ingeniero, Hay que esperar, escúchame, el momento en que se puedan producir esos acontecimientos. Pero hasta el día de hoy, esa es la situación. Sí, por favor. por lo que se ha dado en el PLD con Danilo y con Leonel, bueno, y no solamente en el PLD, también hemos tenido experiencia ya de otras organizaciones políticas nuestras. El poder es encantador, hasta embriagador. Entonces, cuidado si a usted le pasa lo mismo que a Leonel y Danilo si usted llega al poder, si usted llega a la presidencia de la República. Quiere Bueno, 8 y amenaza con 12. Yo aspiro, José Francisco, a llegar ahora a la presidencia de la República. Sí. Yo tengo la creencia, con la ayuda de Dios, evidentemente, voy a ser el candidato presidencial del PLD en octubre de este año y seré presidente en mayo del año que viene. Ahora, yo tengo una diferencia con el presidente Medina y con el presidente Fernández. Yo estoy tratando y creo que he presentado pruebas de ser una persona simplemente de servicio. Porque, por ejemplo, al día de hoy, yo no he tenido una función en el gobierno del presidente Medina. Y yo defiendo el gobierno del presidente Medina, como el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que ha hecho cosas muy buenas. Pero yo tuve también una función en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y le agradezco al presidente Fernández, por un lado, la distinción que tuvo conmigo. Naturalmente no estoy de acuerdo con él con la forma en que él actuó de parte mía, pero lo he respetado y defiendo su integridad. Entonces, yo creo que me diferencio de ellos dos en que son aspirantes sempiternos a la presidencia de la República y yo soy un hombre de servicio. Cuando usted dice defiendo la integridad de Leonel Fernández, con estas cuestiones de Quirino y ese tipo de cosas, ¿cuál es su valoración ahí? Mira, yo no me manejo con los liderazgos del partido y con mis compañeros del partido con criterios completamente personales. Toda persona se reputa inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y yo creo en mis compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, a mí hay que demostrarme que esos compañeros o compañeras han hecho algo malo. Porque eso es lo que Juan Bosch nos enseñó a nosotros. Yo creo que el caso del presidente Fernández y esta situación de esta denuncia de Quirino, como que ha sido algo mal manejado por todas partes, vamos a decir así. Y que lo mejor es que eso sea encauzado de una manera completamente correcta y que nosotros nos enfoquemos dentro del partido a ver las cosas positivas que han hecho los gobiernos y a ver también la forma en que podemos mejorar la situación que hay. Porque, por ejemplo, en la República Dominicana tenemos que hay un crecimiento de la economía que es un crecimiento, ¿verdad?, que nadie puede cuestionarlo, incluso está avalado por organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la CEPAL. Pero al mismo tiempo hay un crecimiento de la desigualdad. Horrible. Entonces, evidentemente que ningún modelo económico, por más prestigiosa que sea la universidad que lo
que lo hizo, por más inteligente que sean las personas que lo construyeron, y que sea aplicado en una sociedad. Ningún modelo económico que haga eso, pero que tenga como resultado la desigualdad, la inequidad, es un modelo económico válido. Ingeniero, esa música. Entonces lo que hemos estado terminó el tiempo. haciendo no es válido desde el punto de vista de la igualdad y de la equidad. Entonces hay que combatir la desigualdad, hay que combatir la inequidad y que la economía siga creciendo, pero que la distribución de la riqueza se haga con un criterio de justicia social. Mire esa música de que terminó el tiempo, pero en 10 segundos. Si alguien le dice Pero a usted, no es mala música. como aspirante presidencial, que debe retirarse, no optar porque los otros están muy radicalizados y eso puede dividir al partido, ¿qué usted haría? No me retiraría. ¿Por qué tengo que retirarme? Si realmente lo que ellos tienen que hacer Competir. es no radicalizarse y competir. Yo quiero aprovechar un segundo para decir que yo digo que hablo de esa manera del presidente Fernández y del presidente Medina, pero siempre he sido respetuoso. Si ellos quieren continuar con sus aspiraciones, yo no les puedo decir que no, porque es una cuestión que está a discreción de ellos. Yo estimo que es lo más conveniente, pero yo soy muy respetuoso. Si el presidente Medina quiere continuar en el poder, ese es su derecho de aspirar. Si el presidente Fernández quiere volver al poder, también es su derecho de aspirar. Ahora, tendremos que ver qué es lo que más conviene al Partido de la Liberación Dominicana, y no solo al partido, sino al país. Porque la sociedad ha cambiado. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Radamés Segura, la aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, estaba con nosotros. Interesante iniciar este lunes con usted. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.